Es una ética de pobres, oprimidos, de marginales, de bárbaros. Taciano en el discurso contra los griegos 170 al 172 después de Cristo escribe: no se muestren del todo enemigos de los bárbaros o griegos, ni juzguen desfavorablemente sus doctrinas, porque qué instrucción, qué institución entre ustedes no tuvo su origen entre los bárbaros. De los babilónicos tomaron la astronomía, de los persas la magia, la geometría de los egipcios, el conocimiento del alfabeto de los fenicios. Dejen ya de llamar invenciones, euresis, lo que son puras imitaciones, mímesis. No podemos dejar de transcribir un texto lleno de ingenuidad y entusiasmo, el que se adhiere a la nueva ética crítica de la existencia. Entre nosotros no se da la ambición ni gloria, filosofan. No solo los ricos, sino también los pobres. Todos los que desean filosofar acuden a nosotros. No trato yo, como hacen otros, de confirmar mis doctrinas con ajenas opiniones, sino que solo quiero escribir sobre aquello que he personalmente comprendido. Por ello, dando un adiós a la altanería de los romanos y a la fría palabrería de los atenienses, me adherí a nuestra filosofía bárbara. Tales son las cosas que yo, Taciano, que profeso la filosofía bárbara, nacido en tierras de asirios, formado primero en vuestra cultura y luego en la que ahora proclamo, me presento ante ustedes dispuestos al examen de mis propuestas. Nada es de extrañar entonces que Justino, filósofo de Palestina, afirmara la corporalidad carnal desde el antiguo mito de Osiris, de la resurrección de la carne contra la inmortalidad del alma. Platón afirma que el alma es inmortal. Pues si es inmortal, claro que tiene que ser ingenerada, mientras que nosotros opinamos que las almas mueren. La originalidad de esta comprensión ética de la existencia es africana, oriental, asiática, y nada tiene que ver con lo europeo o el occidental. En el 330 después de Cristo se funda Constantinopla, que llega a tener siglos después de 1.000.000 de habitantes. Siglos después de 1.000.000 de habitantes, en el 425 se organiza la universidad con 10 cátedras de lengua latina y griega, otras de retórica, una de filosofía, numerosas de teología y 2 de derecho. Los padres griegos oponen una teología como sabiduría ante una filosofía griega como sabiduría teológica. Con Heraclius, los bizantinos recuperan toda la Mesopotamia en el 1203. Por traición, los cruzados ocupan Bizancio hasta 1453. Bizancio será el muro que detendrá a los turcos ante la Europa latino-germánica, el extremo occidente, sin importancia geopolítica hasta ese momento. En el 860 después de Cristo, los varengos, normandos venidos del Báltico y presentes por los ríos en el Mar Negro, aparecen ante los muros de Bizancio. Nace así la cultura rusa desde Kiev, 860 al 1237. Año este último en que la ocupan los mongoles hasta Smolensk y Nagorov, que solo con el Moscú de Iván II el Grande vence a la Horda Dorada en 1480, comenzando así en el siglo XVI su expansión por la tundra helada del norte hacia el Pacífico y constituyendo el imperio ruso de los zares. El mundo semita de los árabes del desierto, gracias a Mahoma, la huida de la Meca, se efectúa en el 622 después de Cristo. Se expande rápidamente por el imperio bizantino, pacificado y por ello sin mayor resistencia. Bostra es conquistada en el año 634 después de Cristo, Jerusalén en 637, Alejandría en 643. La invasión a España se realiza en 711 para llegar hasta Poitiers en 732, desde el Valle del Indo hasta el norte de los Pirineos, incluyendo las Islas Baleares, Sicilia y Creta, con presencia en Córcega y Cerdeña en el Adriático y el sur de Italia. Dominan el Mediterráneo con los califas omayades del 661 al 750 después de Cristo, los abásidas después y con Abd-er-Rahman desde el 800 después de Cristo en Córdoba. El centro del sistema interregional asiático afro-mediterráneo quedará reconstruido durante aproximadamente 500 años, que son los tiempos de gloria de la capital intercontinental Bagdad, fundada en el 762 y tomada por los mongoles en el 1258. Como casi todo lo que un Max Weber atribuye como factores internos medievales o renacentistas europeos para la génesis de la modernidad, se ha cumplido con creces en el mundo musulmán.
Siglos antes, nos dice Bauer, que gracias a una carta de un judío comerciante del Cairo, se demuestra que los musulmanes conocían todos los instrumentos de crédito y de pago y toda la forma de asociación comercial. Por consiguiente, no será Italia la inventora de ellos, como se ha aceptado con demasiada facilidad. Había una extensa formación económica de mercado con instrumentos monetarios que permitían el manejo del estadio 3 del sistema interregional. Se comercializaban los productos agrícolas, 100.000 camellos se usaban solo para la comercialización de los dátiles, lo que desarrolló la molienda de los cereales. Había molinos de agua y de viento ya en el 947 de nuestra era, en Seistan, ciudad cercana al Indo, mientras que en Basora se llegó a utilizar la corriente del Tigre para mover ruedas de molino flotante. Las caravanas musulmanas unían China y la India con el Mediterráneo y llegaban a estar compuestas hasta por 6.000 camellos. Todo esto dio auge a múltiples industrias. Los tapices de Bujara usaban el índigo rojo azul que viene de la India pasando por Kabul y que llegaría hasta Marruecos o Marrakech. El coral del norte de África va a la India, esclavos comprados en Etiopía, hierro traído de la India junto a pimienta y especias se distribuyen por todo el sistema. La caña de azúcar y el algodón del sureste asiático, el gusano de seda, el papel y la brújula de la China son otros productos del mercado. Los números hindúes, llamados después arábicos, con el cero y la pólvora del cañón también proceden de la India. En Córdoba, el califa Al-Hakam II llegó a tener en su biblioteca 400.000 manuscritos con 44 volúmenes de catálogo, mientras que un Carlos V de Francia, hijo de Juan el Bueno, tenía 900 manuscritos en la misma época. El visir de Jurasán, en torno al siglo X después de Cristo, envió emisarios a todo el país para pedir informe de costumbre de todas las cortes y de todos los ministerios. En el imperio griego bizantino, el Turquestán, China, el Irak, Siria, Egipto, el país de los Zen, India, el de los Zabul y el de Kabul, estudió escrupulosamente todo el material para retener aquellas costumbres que consideró mejores para Bujara. En la ciencia su avance fue aún mayor. En el 820 después de Cristo se publica un tratado de álgebra de Mohammed ibn Musa, que traducido en Europa en el siglo XVI, significó todavía un adelanto sobre el tema en la matemática de ese tiempo. En óptica, astronomía, química, farmacia, medicina, el mundo musulmán estuvo unos 400 años adelantado a la periférica Europa. Queremos tocar por último nuestro tema en la visión ética de la existencia. La experiencia musulmana es semita y por ello, aunque hay novedades, se mueve dentro de la tradición egipcio-mesopotámica, judía o cristiana. En cuanto a la falasifa, así llamaban a la filosofía, tuvo entre los árabes un desarrollo muy particular. Al-Kindi nació en Kufa, Siria, murió en el 873 después de Cristo, 260, es decir, 402 años antes que Tomás de Aquino. Usó textos filosóficos que cristianos sirios habían traducido del griego. Se trata de una auténtica ilustración filosófica árabe que se desarrolla desde el nombrado Al-Kindi, pasando entre muchos otros por Al-Farabi, Ibn Sina y culminando con Ibn Rushd. Todos ellos defienden los derechos de la razón ante la fe. Opinamos que con ellos nace aproximadamente lo que hoy llamamos secularizadamente filosofía. Antes fue históricamente una sabiduría racional con intención teológica, tanto entre los griegos como en los padres de la iglesia bizantina. Los cristianos durante el siglo II se oponían a los filósofos griegos como teólogos cristianos ante teólogos griegos. Por ellos hemos visto Tasiano puede denominarse filósofo bárbaro, es decir, amante de la sabiduría, teólogo no griego. Las disputas sobre la resurrección o la inmortalidad del alma, la eternidad o creación del cosmos, la necesidad o la libertad, etc., son controversias entre dos teologías a partir de los recursos de los mundos de la vida cotidiana en confrontación. Opinamos que solo con los musulmanes, que pudieron conocer ambos discursos previos, el de los griegos, los judíos y el de los helenistas cristianos, y gracias a la precisión y rigor formal que permite el organón de Aristóteles, que poco tiene que ver con las teologías neoplatónicas, percibieron por primera vez la autonomía de un horizonte formal filosófico propiamente racional. La lógica y las categorías metafísicas aristotélicas, no tanto la platónica con respecto al Corán, tenido por los creyentes por material y positivamente revelado. Así nace el Calán, propiamente dicho, o el uso de la filosofía como método hermenéutico en el desarrollo de un discurso racional construido desde el texto revelado, y al mismo tiempo como cultivo autónomo
de una filosofía secularizada en cuanto tal. Esta distinción explícita y formal tampoco se da entre los cultores de los Upanishad en Buda o Confucio, ya que eran sabidurías que se justaponían sin negar ni diferenciarse autónomamente a los mitos o teologías. No podían secularizarse formalmente. La secularización completa será moderna, pero el inicio de la diferencia es fruto de la ilustración de la filosofía árabe desde el siglo IX después de Cristo. Al-Ghazali, en cambio, niega la filosofía como uso autónomo de la razón y afirma dogmáticamente una teología revelada, exclusiva. Nace así el pensamiento irracionalista, ortodoxo y fundamentalista. Nos agradaría extendernos sobre el tema del mundo musulmán para refutar las razones de los que opinan que la modernidad es fruto de un proceso exclusivamente interno de la Europa medieval, pero sobrepasaríamos los límites que hemos impuesto en esta obra de síntesis ética. En una exposición no eurocéntrica deberíamos aquí dar lugar para la descripción del mundo chino, como será siempre el polo extremo oriental del sistema interregional y que extenderá su influencia a Tailandia e Indochina hasta la llegada de los mongoles en 1211. Con los Gupa hasta el 525 después de Cristo, en el 1206 después de Cristo, se funda el sultanato musulmán de Delhi, que pasa a manos del gran mogol en 1526, el de Malaca, ocupada por musulmanes en 1420, hasta las Filipinas, donde igualmente llegarán los musulmanes a Mindanao en el siglo XV. Además, por el suroeste del sistema interregional había que incluir el África subsahariana, desde el este con los puertos de Mogadiscio o Mombasa, o los reinos de Monomotapa al sur de Abisinia, al norte, pasando por la sabana hacia el occidente, hasta los reinos de Mali, Songhai o Ghana, bajando por la costa occidental hasta Zaire. Por su parte, la llamada Europa medieval, en una interpretación desde dentro, provincia o eurocéntrica, habría caído en un tiempo intermedio medioevo entre la decadencia del Imperio Romano y la modernidad. En cambio, si consideramos esta época desde su relación con el sistema interregional asiático afro-mediterráneo, podremos observar que en un primer momento Europa continental germana estaba conectada al Mediterráneo y formaba parte del Imperio Romano Occidental. En un segundo momento, por la expansión árabe en el siglo VII, la Europa continental latino-germana pierde contacto con el Mediterráneo oriental y por ello con el sistema interregional. Con la decadencia del mundo latino, se da simultáneamente el origen del Sacro Imperio Germánico en el 800 después de Cristo. Carlomagno es consagrado emperador. Esto es percibido desde dentro de Europa como una época de aislamiento y de separatismo feudal. Es esencial considerar que dicho feudalismo hacia adentro es fruto de la ruptura de la conexión hacia afuera a través del Mediterráneo oriental, ahora en manos musulmanas. Es la Europa germana que madura, protegida de la expansión musulmana con el Imperio bizantino. El tercer momento corresponde al intento de reconexión con el sistema interregional y esto explica las cruzadas, 1095 al 1291, que tiene como efecto la reincorporación de Europa continental al Mediterráneo. Es el inicio del fin de la Edad Media, pero todavía no el comienzo de la modernidad, como veremos. Por medio de las ciudades-estado italianas, tales como Venecia, Amalfi, Nápoles, Pisa, Génova, estamos en el siglo XIII, el tiempo clásico de la filosofía escolástica. En París, Oxford, Bolonia, Praga o Salamanca, desde la toma de los turcos de Constantinopla en 1453, muchos pensadores griegos emigran a Italia, lo que produce el fenómeno del renacimiento intelectual helenista italiano. La Europa latino-germánica no ha dejado por ello de ser una cultura secundaria, regional y periférica del mundo musulmán, ya que aún en 1532 los turcos están todavía juntos a los muros de Viena. Nada desde adentro de ella misma hace presagiar una nueva edad y ningún esplendor futuro. En nada es superior al mundo musulmán. Muy por el contrario, guarda una acomplejada posición de inferioridad aislada, verdadero, finis terrae, en el extremo occidental del continente asiático, afroeuropeo, con total desventaja comercial con respecto a las áreas centrales musulmanas del estadio 3 del sistema interregional.